Hola a todos, mi nombre es Diego Rosero, estudiante de Ingeniería Electrónica y Computación con número de expediente IS 203-00008B y en esta ocasión este es el video de la práctica número 7 y bueno, de la materia de sistemas digitales y vamos a empezar con el prelaboratorio que indican aquí. Lo primero que piden es el circuito que pueden ver en su pantalla, porque dicen que tenemos que diseñar un circuito estable con el 555 para generar una señal de reloj aproximadamente de 4 Hz. Obviamente, la explicación de cómo se obtienen los valores de las resistencias y del condensador para este estable se encuentra en el informe, quedando el circuito de la forma que lo pueden ver. Lo otro que pide es que se monte el contador de décadas para generar números BCD. Y obviamente se va a mostrar a continuación el circuito con el contador 74LS93. Y obviamente para este se toma como señal de reloj el circuito estable que están viendo en su pantalla. Veamos el contador de décadas. Bueno, aquí lo pueden ver. Ahora lo próximo que piden es que se diseñe un registro de desplazamiento serie implementando el 74LS74. Veamos. Es este que podemos ver aquí. Y bueno, para hacer un registro serie o conocido como tipo SISO, se debe usar por lo menos un flip-flop para que el dato de entrada se pase a la salida del flip-flop con cada flanco de reloj en este caso. También se pueden utilizar varios flip-flops, pero solo en este caso el primero y el último se tendrían como acceso al circuito. Se deben tener, o mejor dicho, introducir varios flancos de reloj para que la salida tenga el mismo dato de entrada, ya que, como dijimos, hay varios flip-flops en este caso y como pueden ver hay tres. Y obviamente el circuito queda de la forma que ya están visualizando. Lo otro que piden es que se diseñe un registro de desplazamiento serie paralelo, implementando otra vez el 74LS74. Veamos. Aquí ya lo tenemos. Para este caso se debería tener una entrada que será el serial y estas son accesibles las salidas de todos los flip-flops, pero solo sería la entrada del primero. Y obviamente para este caso también sería con el acompañamiento de tres flip-flop, como podemos ver a continuación aquí en el circuito que están viendo en pantalla. Lo otro que pide en el prelaboratorio es que se diseñe un registro de desplazamiento paralelo de 4 bits, otra vez con el 74LS74. Veamos. Es este que tenemos aquí en su pantalla, como pueden ver. Y bueno, para este caso se debe tener, por ejemplo, n entradas y n salidas que sean accesibles para que tanto las entradas como la salida del registro sean accesibles para que en este caso se puedan utilizar nuevamente esos tres flip-flops que podemos ver. Y otro que piden es que se diseñe un contador síncrono de 4 bits con flip-flop JK, que genere los números impares entre el 0 y el 15, inclusive este último. Bueno, veamos. Bueno, para hacer el diseño de este contador se debe realizar primero el diagrama de estado del contado, luego se pasaría a realizar la tabla de estado en la cual obviamente, valga la redundancia, se le asigna valores a cada estado, tanto los estados presentes como los futuros, luego se pasaría a realizar la tabla de transición, luego se usaría la tabla de excitación flip-flop JK y en base a esta tabla de excitación se obtiene la tabla de excitación del contador síncrono. Después de tener, obviamente, todas las ecuaciones de cada entrada que están explicadas en el informe, queda el circuito que están viendo en su pantalla. Ahora vamos con las actividades. La actividad número uno, que es un registro serie. Veamos el circuito como tal. Es este que podemos ver aquí. Y bueno, aquí se piden que se empleen los diseños realizados en el prelaboratorio y realice lo siguiente. Se utiliza 74LS164 y conecta las entradas A y B, la salida Q3 del contador de décadas, conecta la señal de reloj a la misma del contador y la entrada CLR AB sub CC. También se pide que se coloquen las salidas del registro de desplazamiento, unos LEDs con sus respectivas resistencias de protección y otra cosa que pide es que se ajuste la señal de reloj a unos 4 Hz, se observa en el osciloscopio, describa y se analicen los resultados. Y bueno, al realizar el circuito con las instrucciones en la práctica, se tiene este circuito que podemos ver con el registro y el contador de décadas, como podemos ver. Y bueno, para observar y analizar los resultados que piden, se colocó los 4 Hz como frecuencia de entrada de reloj y se observaron simultáneamente la entrada A igual B con las salidas obviamente Q0, Q1 y Q2.
se puede observar que la señal o los datos que se colocan en la entrada serial del registro se van pasando a las salidas paralelas desde el de menor peso, que en este caso es Q0, hasta llegar a la salida de mayor peso, que es Q7. Y para que realice todo el trabajo se deben esperar, por ejemplo, 8 flancos de reloj. De lo contrario, no estarían todos los datos de la entrada serial en la salida paralela. En este caso se deben esperar 8 flancos, pero si el registro tiene más salidas o se coloca varios en cascada, se verán esperar más flancos de reloj. Lo otro que pide es que se aumenta la frecuencia hasta poder visualizar correctamente las señales en el osciloscopio y comparar las señales de entradas A y B con las diferentes salidas, razonar el comportamiento observado y medir el tiempo de propagación TP para que cada una de las señales de salida Q1, obtener la relación que se produce entre ellas y repetir las medidas para varias frecuencias de reloj, al menos para tres, y obtener el comportamiento de TP frente a la frecuencia, dibujar una gráfica que representa el diagrama de tiempo de las salidas respecto a a la señal de reloj como tal. La, la señal de entrada A igual B se debe comparar con las salidas de registro, entonces serán las comparaciones con alguna salida. Y bueno, en este caso se hará el estudio con una frecuencia de 2 kHz y se comparará obviamente la entrada A igual B con la salida del registro Q0. Pero primero mostremos el circuito como tal que estamos viendo aquí del registro serie conectado. Es este que tenemos aquí. Y ahora, efectivamente, haremos el estudio con una frecuencia de 2 kHz para comparar obviamente la entrada igual B, pero con la salida de registro Q0. Veamos. Bueno, aquí estamos, veamos la simulación. Bueno, aquí como podemos ver la señal de entrada al registro que es de color fucsia y la señal de salida del circuito Q0 muestran como cuando le llega la señal de reloj al registro. Pasa obviamente al dato serial que este es en A igual B hacia Q0. Y bueno, esto ocurre solo cuando llega el flanco de subida a la señal de reloj. Esto indica cómo la entrada serial de registro pasa el dato a Q0 y no a Q7. Obviamente, cuando se compara la entrada A igual B, ahora, por ejemplo, vamos a comparar para que vean lo que pasa, que en este caso, como dijimos, se indicaría que la entrada serial de registro pasa dato a Q0 y no a Q7. Ahora vamos a hacer el mismo caso de estudio, pero con la segunda entrada, que en este caso sería, con el segundo caso, perdón, que sería la salida del registro Q1. Veamos. Aquí lo tenemos, veamos la simulación. Aquí como podemos ver otra vez la señal de entrada al registro, que es del mismo color fucsia, y la señal de salida del, obviamente, registro Q1, muestran lo mismo, como cuando le llega la primera señal de reloj al registro y el dato de la entrada antes de llegar a Q1 debe pasar por Q0. Y con el segundo flanco de la señal del reloj, ¿verdad? Llega el dato a la salida de Q1. Obviamente por tal razón se ven como un retardo y bueno, es porque obviamente debe pasar primero por Q0 y luego llega a Q1 sin problema. Ahora vamos con el siguiente caso de estudio que es con la salida de registro Q2. Veamos. Aquí lo tenemos, veamos la simulación. Bueno, como ya vimos, la señal de entrada del registro del mismo color fucsia y esta señal de salida del registro Q2 están mostrando cuando llega la primera señal de reloj al registro. Obviamente el dato de la entrada antes de llegar al Q2 debe pasar por Q0 y con el segundo flanco de la señal de reloj debe llegar al Q1. Y cuando llega al tercer flanco, que llega a el dato, ¿verdad? Al punto que queremos, que es Q2, que ese es el que nosotros queremos, por tal razón se ve como un retardo y obviamente es porque se debe pasar primero tanto como por Q0 como por Q1 para luego llegar al flanco que nosotros queremos que es Q2. Ahora vamos, ¿qué pasa con el registro o con la salida del registro Q3?
Aquí estamos, veamos la simulación. Bueno, aquí obviamente esta señal de registro con color fucsia y esta señal de registro Q3 obviamente también muestran cómo le llega la primera señal de reloj al registro. Y obviamente el dato de entrada, para que pueda llegar, o sea, para que llegue el Q3, antes de llegar debe pasar obviamente por Q0. Y con el segundo flanco de la señal de reloj, el dato obviamente llega a Q1, que es lo mismo que en los otros casos. Y luego con el tercer flanco de la señal de reloj, el dato llega a Q2. Y cuando llega al cuarto flanco, que ya como pueden saber, es que llega el dato a Q3. Obviamente por tal razón vemos cada vez un delay o un aumento en el retardo y es porque obviamente en este caso particular debe pasar primero por Q0, luego por Q1, luego por Q2 y finalmente hasta llegar a este que es Q3. Y bueno, en este caso, lo que muestra este circuito con el registro de entrada serial y con la salida paralela es que obligatoriamente se necesitan 8 flancos de reloj para que se tenga en la salida, ¿verdad? En la salida paralela me refiero, todos los datos que se están colocando en la entrada serial. A eso se refiere. Y bueno, aquí vamos a continuación, se probará el circuito, ¿verdad? Que estamos aquí con tres diferentes frecuencias, de manera de medir los tiempos de propagación. Y bueno, en este caso, la primera que se va a probar, o la primera frecuencia de prueba, es con 300 kHz. Y obviamente se verá la señal de reloj con la salida, en este caso de ejemplo, la salida de Q0. Veamos. Aquí ya lo tenemos, veamos la simulación. Bueno, aquí ya podemos ver. Y obviamente al tener la señal de reloj de 300 kHz y la señal de salida Q0 del registro, se puede ver que no hay forma de poder medir el tiempo como tal de propagación. Ahora vamos con la segunda frecuencia de prueba, que es con 1500 kHz. Veamos. Aquí estamos, ahora visualicemos la simulación. Bueno, obviamente como es la segunda frecuencia de prueba, que son 1500 kHz, al tener la señal de reloj de esta cantidad y la señal de salida de Q0 del registro, también podemos visualizar otra vez que no hay forma de poder medir el tiempo de propagación. Bueno, ahora vamos con la obtención o la simulación de la tercera frecuencia, que en este caso son de 25 MHz. Y bueno, veamos a continuación. Aquí ya lo tenemos, veamos la simulación. Bueno, aquí como podemos ver, al tener la señal de reloj obviamente, de 25 MHz y la señal de salida de Q0 del registro, se puede ver que no hay forma de poder medir el tiempo de propagación. También se puede comentar, ya viendo que el osciloscopio no permitió hacer la medición, que este tiempo de propagación para este registro es de 36 nanosegundos. Y así pues, se puede llegar a tener una frecuencia máxima de trabajo de 36 MHz. Ahora pasaríamos a la actividad 1.1, que es un registro serie discreto. Veamos. Aquí lo estamos viendo el circuito y bueno, se pide eh, que se realice el diseño serie realizado en el prelaboratorio en esta práctica. Y bueno, por motivos económicos y de tiempo y sobre todo económicos, no estoy en la capacidad de realizar circuitos de forma física y por ello se ha podido realizar sin problemas a través de esta simulación. Pero bueno, en este caso, para hacer la prueba del circuito, lo que se debe hacer es colocar un dato en la entrada serial y observar cómo se pasa en forma serial, valga la redundancia, a través de los flip-flops hasta llegar a la salida serial. Y como son tres flip-flops, como todos los demás, se deben esperar tres flancos de reloj para que el dato de entrada serial se pueda obtener en la salida del registro serial. Y veamos la simulación como tal. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que dijimos anteriormente. Obviamente se pudo observar en el circuito y en esta gráfica que la salida, ¿verdad? Para obtener el 1 en su salida serial, se debió esperar por lo menos tres flancos del reloj. Aquí ya culminamos con la actividad 1.1, ahora vamos con la actividad 2, que en este caso sería un registro paralelo serie. Veamos. Aquí tenemos la actividad número 2, que es un registro paralelo serie. Lo primero es que se emplee nuevamente el circuito implementado con el contador 74 LS93
pero solo que se debe complementar en la salida Q3 y que se emplee este 74LS04 para invertir la señal de la salida. Lo otro que pide es que se emplee el registro 74LS165 de la figura 3 que está en el informe para realizar la actividad. Lo otro que pide es que se conecte la salida Q3 complementada a la entrada SHLD y conecte la entrada SER a tierra, ya que no se utilizará en la entrada serial en este caso. Lo otro que pide es que se coloque un diodo, ¿verdad? Un diodo LED en la salida Q y su complemento acompañándolo y cargar un número en paralelo con algún dato en uno. En este caso, que se utilice una baja frecuencia. También pide que se observen los resultados y justifica dicho comportamiento. Para poder ver bien el funcionamiento del registro, ¿verdad? Se debe colocar una frecuencia baja de 4 Hz y se colocó un solo dato de las entradas paralelas en alto, ¿verdad? En este caso. El dato colocado en el puerto paralelo es 000010 y veamos a continuación. Ajá, bueno, aquí estamos viendo y bueno, las gráficas, ¿verdad? Que se observan de manera simultánea es obviamente la entrada SHLD y la salida SO como lo indica la práctica. Y aquí podemos observar que el registro primero debe cargar los datos que están en la entrada paralelas a través de la señal SHLD para luego poder ir sacando estos datos guardados en forma serial a través de SO. Esto se puede verificar, obviamente aquí que lo estamos viendo en la gráfica, ya que en el dato de entrada se colocó un solo bit en alto. Y bueno, efectivamente, en la salida SO de color verde, que es lo que vemos, tiene un solo bit en alto, ya que el dato en paralelo era de 000010, como le dije. Así que se cumplió. Lo otro que se pide, ¿verdad? Es que para caracterizar cuantitativamente el 74LS165, que se introduzcan tres configuraciones diferentes de los 8 bits de entrada, que en este caso serán 10000, el otro sería 101000 y el otro sería 101111000. Y bueno, hay otras opcionales. Y visualicemos, obviamente, en el osciloscopio la salida Q frente a la señal SHLD. Obviamente, para realizar un esquema de la imagen obtenida en el osciloscopio para cada caso. Razonar el comportamiento del registro y medir los tiempos de propagación para cada una de las señales. Aquí también piden utilizar para ello al menos tres frecuencias diferentes de reloj. Se deben colocar tres datos para hacer la validación y se trabajará o se probarán los datos, en este caso, con una frecuencia de 250 Hz. Y bueno, el primer dato que nosotros vamos a usar, el primer dato paralelo de prueba será el 10000, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí estamos y veamos la simulación. Bueno, aquí podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Que el registro, obviamente, primero se debe cargar los datos que están en las entradas paralelas, obviamente es a través de la señal del SHLD, para luego, obviamente, ir sacando los datos que ya están guardados en forma serial, otra vez a través del DSO. ¿Cómo lo podemos verificar? Obviamente, como ya hicimos anteriormente, ya que en el dato de entrada, obviamente, se colocó solo un bit de alto y efectivamente en la salida, como podemos ver, de color verde solo tiene un bit en alto. Como en este caso, el dato paralelo era de, obviamente, 100000. Ahora vamos con el segundo dato paralelo de prueba, que en este caso será 10100000. Veamos. Bueno, aquí estamos con el 10100000 y acompañado con 250 Hz. Veamos la simulación. Ahí ya. Bueno, aquí es bastante similar. Gracias a la gráfica podemos observar que el registro primero obviamente se carga a través de la señal SHLD para luego sacar estos datos guardados en forma serial por el SO. Y esto se ve aquí ya que en el dato de entrada se colocaron dos bits en alto en este caso. Y efectivamente en la salida SO, que es la de color verde, se tienen dos bits en alto. Así que todo correcto. Ya estamos con la última
la tercera entrada, que en este caso sería 110.111, disculpen, 10.111.000, y bueno, vamos a ver la simulación. Bueno, aquí obviamente se puede observar en la gráfica que el registro debe cargar los datos que están en la entrada de señal CLHD como en los otros casos y van pasando la información guardada de forma serial a través del SO. Esto se verifica aquí ya que el dato de entrada que se colocaron fueron 4 bits en alto y efectivamente en salida SO, que es el de color verde, se tienen 4 bits en alto, obviamente, ya que el dato en paralelo es el que le dijimos que es el 10.111.000. Y bueno, pasamos a la siguiente, que en este caso sería probar o que se probará el circuito con tres diferentes frecuencias de manera de medir los tiempos de propagación. Y bueno, para esto se verán las señales de salida de SEO y la señal de reloj. El dato en paralelo para el estudio, ¿verdad? En este caso, es este que estamos usando, que es el 10.111.000. Y la primera frecuencia de prueba en este caso van a ser de, en vez de que el que estamos usando, que son 250 Hz, va a ser de 200 kHz. Y obviamente se verá la señal de reloj con la salida de SEO. Veamos. Aquí ya lo tenemos, estamos viendo la simulación. Y bueno, con la primera frecuencia que es 200 kHz, al tener esta señal de reloj y la señal de salida de SEO del registro, se pueden ver que no, que obviamente no hay, o sea, no hay forma de poder medir el tiempo de propagación. Ahora vamos con la segunda frecuencia que es de 200 kHz, de 500 kHz, disculpa. Aquí ya estamos con la de 500 kHz, veamos la simulación. Bueno, y aquí estamos viendo en esta misma que al tener esta señal de reloj de 500 kHz, obviamente se puede ver que no hay forma de poder medir tampoco el tiempo de propagación y vamos a pasar a la tercera y última frecuencia de prueba, que es con 1 MHz. Veamos a continuación. Ya estamos, veamos la simulación. Bueno, aquí ya pueden ver obviamente la diferencia en la gráfica, pero con este megahercio, al tener la señal de reloj en este nivel y obviamente con la señal de salida en SO, se puede ver otra vez que no hay forma de medir el tiempo de propagación. Bueno, el simulador, obviamente, que es el que estamos usando, el Proteus, aparentemente toma el registro casi de forma ideal en este caso, ya que cuando se busca medir con el time diff de 0.5 microsegundos, que es igual al nivel que es el más pequeño del osciloscopio, igual no se pudo ver dicho tiempo de propagación. Pero estos tiempos en la realidad nos indican con cuánta frecuencia puede trabajar el componente. Ahora, para este caso, se va a pasar a la actividad 2.1, que es un registro serie paralelo discreto. Veamos a continuación. Bueno, este es el que nos mandaron en la prelaboratorio, que es este que podemos ver aquí en su pantalla. Bueno, aquí dice que simplemente, obviamente, el circuito serie paralelo es diseñado. Y bueno, este es diseño paralelo serie, ¿verdad? Bueno, obviamente se realizó en la práctica anterior, en la práctica no, en el prelaboratorio que se indicó, para hacer la prueba del circuito. Y en este caso lo que se debe colocar es un dato en la entrada serial y observar cómo va saliendo en el registro en forma paralela, el cual se muestra con los tres LEDs que podemos ver. Y como son tres flip-flops, se debe esperar tres flancos de reloj para que el dato de entrada serial se pueda obtener en la salida paralela. Veamos la simulación. Ajá. Bueno, aquí ya hicimos la simulación y bueno, lo que se debería hacer es que se coloque un 1 en la entrada serial como hicimos y se observan cómo se van prendiendo los LEDs de la salida paralela, que fue lo que acabamos de ver. Y obviamente después del tercer flanco, o sea, las tres salidas paralelas quedan en 1 y luego se cambia la entrada como acabamos de hacer a 0 y las tres salidas se van apagando. Y luego de tres flancos, de los tres flancos, las tres salidas paralelas quedan en 0 nuevamente. Entonces, como ya vimos, se pudo observar el circuito y en la gráfica que acabamos de ver, el ejemplo hace 10 segundos, que la salida, para obtener el 1 en su salida paralela a Q2, se debió esperar los tres flancos de reloj para que el
1 que se colocó en la entrada se vea para que este 1, ¿verdad? Que se colocó en la entrada se pueda ver en en la salida paralela a Q2. Así que se logró. Y ahora vamos con la actividad número 3, que es un registro paralelo paralelo. Veamos. Aquí es este que podemos ver aquí a continuación, y aquí se pide que se implemente el circuito diseñado en el prelaboratorio. Todo esto obviamente con simulación, ya que no estoy en la capacidad económica de realizar, de comprar todos los componentes para todos estos circuitos. Pero bueno, se pudo hacer la prueba de este circuito. Lo que se pide, o bueno, lo que se tiene que hacer aquí es que se debe colocar son datos en la entrada paralela y observar cómo se pasan a la salida paralela con un solo flanco de reloj. Y obviamente solo pasarán los datos de entrada paralelo a la salida paralelo cuando ocurra dicho flanco de reloj. Entonces, en este caso, se colocaron los datos conocidos como 010. Así que veamos la simulación. Aquí ya lo estamos viendo. Y bueno, se puede visualizar, como estamos viendo, así también, como para ver todos los casos. Así. Bueno, aquí pudimos observar que el circuito, que al colocar la entrada paralela, como la tenemos aquí, que es el 010, después del flanco de reloj se pasó dicho dato a la salida paralelo, lo cual se confirma con el estado de los de LEDs 010, que es el que están viendo aquí, que estamos viendo aquí abajo. Bueno, lo otro que pide es que la actividad número 4, que es un registro universal, que vamos a ver a continuación. Es este que podemos ver aquí en su pantalla y dice que se emplea el 74LS194 para diseñar e implementar un contador en anillo utilizando desplazamientos a la derecha, que se cargue el contador en anillo con el dato paralelo 001 y dibuje las cuatro salidas comparándolas con la salida del reloj. Bueno, en este caso, vamos a explicar, para implementar un contador de anillos se debe buscar primero en el datasheet su pin y su tabla de verdad. Esto obviamente se encuentra en el informe. El contador de anillos, ¿verdad? Este se basa en que se tenga una serie de bits y que solo un bit sea un alto, es decir, un 1. Para esto se debe utilizar el registro universal, que es el que nos piden 74LS194. Y para tal fin se debe primero colocar, ¿verdad?, los datos usando las entradas paralelas que tiene dicho registro. Para esto se deben usar las dos entradas de control o conocidas también de selección que tienen como nombre S1 y S0, como lo muestra su tabla de verdad que está en el informe. Lo primero es colocar las entradas de control S1 y S0 en 11 o en 11 para que carguen los datos de las entradas paralelas a las salidas del registro. Luego se puede hacer que la salida Q3 de mayor peso del registro se coloque en la entrada serial hacia la derecha, llamada DSR, y así poder hacer que el 1 que tienen los datos originales no se pierda y siga así, o sea, y siga en el registro este uno que acabamos de hablar, de decir, generando el contador de anillo en este caso. Aquí se podría usar un botón o un switch para cargar los datos 0001 a la salida y luego se dejan las señales de control S1 y S0 en 01 respectivamente y colocar la señal de reloj externa en la entrada clock, ¿verdad? Y obviamente así funcione de manera efectiva este anillo, este contador de anillo. Para que el circuito como tal pueda empezar a contar, se debe pulsar este botón de inicio que estamos viendo en su pantalla. ¿Por qué? Para que se puedan cargar los datos paralelos que ya mencionamos 0001 a la salida del registro y entonces empieza a contar. En el momento de que activar el pulsador de circuito, efectivamente van a ver que cargan los datos del puerto paralelo a las salidas del registro y empieza inmediatamente a contar. Esto se puede ver, ¿verdad? Como con la gráfica de las salidas del contador, como el único 1 se va pasando entre las salidas del registro y cómo se realimenta el contador. Esto porque la salida Q3 está conectada a la entrada serial hacia la derecha que ya mencionamos DCR, el cual vuelve a meter obviamente el 1 a la salida Q0, repitiéndose otra vez el proceso de conteo. Y este contador, ¿verdad? Este contador de anillo puede contar hasta cuatro estados. Veamos a continuación la simulación que les mencioné.
Ahí ya le di al botón de inicio y ahí empieza el conteo que ya le acabamos de explicar, mostrando que efectivamente se realizó lo que la actividad pedía. Ahora vamos con la actividad número 5, que es de un diseño de contadores síncronos. Veamos. Bueno, aquí estamos con la actividad número 5, la última, que son diseños de contadores síncronos, como le indiqué, y dice que simplemente este circuito diseñado de forma física, en este caso, como yo le indiqué, no he podido, pero pude hacerlo de manera efectiva en la simulación. Obviamente, luego de hacer todo el circuito, eh, este de verdad se llama circuito contador síncrono flip-flop JK. En este caso se pasa a ver con el osciloscopio las cuatro salidas del contador de números impares en este caso. Vamos a ver la simulación para que vean específicamente lo que les estoy diciendo. Está trabajando y aquí podemos ver efectivamente las cuatro salidas. Obviamente gracias a lo que podemos ver la gráfica se puede ver que el circuito está contando de manera correcta, haciendo solo el conteo de los números impares, ya que la salida Q0 siempre vale 1 en este caso. Entonces, obviamente eso hace que el conteo se tenga solamente de números impares, haciendo que se hagan las cuatro salidas así de cuatro formas diferentes. Y bueno, eso fue toda mi video, toda mi explicación de todas las simulaciones. Espero que les haya gustado, hayan entendido y bueno, nos vemos en la próxima.